Vamos a la palabra de Dios, Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. Efesios 5, 22 al 24. Hemos iniciado una serie hace pocas semanas que se titula Familias Fuertes, Iglesia Fuerte, y el día de hoy veremos el tema número 4, titulado Esposas Cristianas. Es breve, Esposas Cristianas. Nosotros normalmente publicamos el tema un día antes o a veces el mismo día antes en las diferentes plataformas o redes sociales, y espero que los que no vinieron pues no haya sido porque no les gustó mucho el tema, pero va a haber para todos va a haber. La palabra de Dios nos alcanza a todos. Ahorita vamos a ver eso. Leemos Efesios 5, 22 al 24. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Oremos una vez más. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos para ser santificados por medio de ella. Ella es la única regla de fe y de conducta, ella es lumbrera que alumbra nuestro caminar, y queremos pedirte, Señor, que en esta tarde de domingo tu palabra continúe hablando en nuestras vidas. Nosotros nos disponemos para que ella nos transforme, para que ella nos dirija, y sabemos que tú lo harás, lo creemos y te lo agradecemos por eso, Señor. Usa estos labios, usa este vaso de barro, y que tu palabra transforme nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aunque el tema de hoy va dirigido principalmente a las esposas, como dice el tema, es un tema importante para todos, es un tema de interés para todos. Nadie vaya a decir, no, eso no me interesa a mí, no me aplica a mí, me voy a dormir. Por favor, que no sea así. ¿Por qué? Porque si eres varón y eres casado, bueno, es bueno que tengas esta información, esta información que nos da la palabra. ¿Para qué? Para que sepas, para que sepamos qué es lo que debemos de esperar de nuestra esposa, y si no encontramos algo, que la podamos dirigir a ella, encaminar para que camine por esta senda. Si eres soltero, bueno, debes de saber las expectativas de Dios en la palabra para entonces saber qué buscar. Entonces ves que sí les interesa también a los solteros, a los jóvenes solteros, para que sepas qué buscar, no solamente el físico, sino que sepas lo que la palabra espera de las esposas, de una esposa cristiana. Si eres soltera, por otro lado, y piensas casarte, bueno, es sumamente importante que sepas qué es lo que el Señor espera de ti en la palabra, y que empieces a trabajar en eso para que cuando llegue el tiempo, cuando llegue el momento y seas una esposa cristiana, sepas lo que el Señor espera de ti y estés caminando ya en ello. Si eres soltera, por otro lado, eres viuda, eres divorciada, etcétera, y no piensas casarte, en algún momento te va a tocar pues aconsejar, hablarle a alguna mujer, y esto es algo bueno que lo conozcas para que sepas sobre qué guiar a otras mujeres quienes están casadas. Pero sobre todo, no debemos de olvidar que la relación de la esposa con el esposo pintan un cuadro de Cristo con su iglesia, y esto entonces ya no deja fuera a nadie, porque seas casado, soltero, viudo, piensas casarte, no, etcétera. Si eres creyente, eres hijo de Dios, eres parte de su iglesia, y es importante que veamos cómo el Señor nos revela de alguna forma cuál es la relación de Cristo con su iglesia en esta parte del matrimonio, en esta interacción entre la esposa con el esposo, la iglesia con Cristo. Y eso es algo que nos debe de interesar a todos los creyentes, sin importar el estado civil. Debo comenzar diciendo algo que ya dijimos en los temas anteriores, y es que la mujer fue hecha de la costilla del varón, ¿cierto? Vimos que el Señor hizo a Adán, al hombre, del polvo de la tierra, sopló sobre su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. Y la mujer, por otro lado, fue hecha de la costilla del varón, no del polvo, sino de la costilla del varón, por orden. El primero en ser creado fue ¿quién? El hombre, Adán, y del hombre procede la mujer, de su costilla, de cercana de él. Por eso Adán dijo, esta es hueso de mis huesos, es carne de mi sangre, tal y como me la recetó el doctor, ¿verdad? Dijo, qué belleza, qué maravilla, fue tomada del varón. Pero aunque el varón fue hecho del polvo de la tierra, creo que está haciendo feedback, Cristian, aunque el varón fue hecho del polvo de la tierra y la mujer de la costilla del varón, los dos fueron hechos a imagen de Dios.
Y es lo que dice Génesis 1:27. Ambos siguen siendo a imagen de Dios, aunque uno fue creado primero que la otra y aunque una procede de la costilla del otro, ambos han sido hechos a imagen de Dios. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra fueron hechos, han sido hechos a imagen de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Diga, a imagen de Dios, ambos. Sin embargo, aunque ambos han sido hechos a imagen de Dios, comparten la misma imagen de Dios, la mujer es diferente al hombre por diseño. El hombre es diferente a la mujer por diseño, ¿cierto? Basta con ver a uno y a otro y nos damos cuenta que han sido diseñados de manera diferente. La mujer, a diferencia del varón, es frágil, ¿cierto? Es suave, es sensible en sus emociones y tiene esta necesidad intrínseca de ser protegida, de ser cuidada, ¿verdad? Eso está en su naturaleza. Ellas son suaves, hasta huelen diferente, ¿verdad? Que nosotros los hombres, nosotros olemos a guerrero, ¿verdad? Etcétera. Somos diferentes por diseño. Pero aunque ella es frágil, a diferencia del hombre, aunque ella es sensible, a diferencia del hombre, eso no quiere decir que sea o que no sea sumamente capaz para hacer muchas cosas. Aunque es diferente y frágil, también es capaz de hacer muchas cosas, también posee muchas habilidades. Y esto lo vemos en la Biblia. Te voy a dar 3 ejemplos de mujeres, las cuales eran frágiles, pero también tenían este lado de liderazgo, tenían este empuje, tenían esta valentía. Tenemos, por ejemplo, a Débora en la Biblia, una mujer que fue profetisa y fue jueza. Esta mujer, Débora, lideraba a Israel en tiempos cuando no había rey, no había un hombre quien liderara. Dios levantó a esta mujer llamada Débora para que pudiera dirigir. Entonces vemos la capacidad de la mujer para hacer cosas que incluso los hombres no estaban haciendo, a los que les tocaba hacer en ese tiempo. Vemos, por ejemplo, a una mujer en la Biblia llamada Esther. Esther, quien además de ser bella físicamente, porque ella hasta participó en un certamen de belleza, eso está en la Biblia, Ella era una mujer bella externamente, pero además era inteligente. No era como esas reinas de belleza que cuando les preguntan dicen, no, pues yo quiero la paz mundial, ¿verdad? Y dicen cosas así bien bobas, ¿no? No, esta era una mujer bella, pero además era una mujer inteligente, una mujer quien llegó a ser reina de Persia. Y siendo reina, manifestó una valentía impresionante. ¿Por qué? Porque arriesgó su propia vida al interceder por su pueblo, tratando de salvar a su pueblo, al pueblo de Israel, de una terrible masacre. Entonces vemos belleza, vemos inteligencia, vemos valentía en una mujer. ¿Qué te parece? En la Biblia. ¿Qué me dices de una mujer en la palabra de Dios llamada Abigail? Así es como se llama mi hija. Es de mis personajes favoritos femeninos en la Biblia. ¿Por qué? Porque esta mujer, a pesar de tener un esposo nefasto, un esposo que no temía a Dios y que era un terrible, esta mujer se sometió a él e intercedió por él ante el rey David. El rey David venía ya listo para matarlo y acabar con todo lo que había allí en aquel lugar. Y esta mujer, Abigail, sale desde su casa para alcanzar al rey, arriesgando también su vida para interceder por este marido difícil y nefasto. Intercede por él, y no solo eso, Dios usa a Abigail para que David pueda arrepentirse, pueda cambiar su mente y no vengarse por su propia mano. Y le dice, no haga esto, oh rey, sino que no deje a Dios que sea él quien tome la venganza. No tome venganza usted por su propia mano. Y Dios la usa para que David cambie ese plan, ese proyecto que tenía de destruir a Nabal y a toda su casa. Entonces vemos a mujeres quienes fueron sumamente valientes, bellas por fuera, capaces, inteligentes. Y en el contexto de los Efesios, porque estamos viendo Efesios, en el contexto de los Efesios, la posición de la mujer, la perspectiva de la mujer no era muy afortunada que digamos, sino todo lo contrario. Estaban en desventaja por mucho. La dignidad de la mujer que vemos, por ejemplo, en los personajes bíblicos, no existía en tiempos de los Efesios. Por ejemplo, grandes filósofos como Aristóteles, de los padres de la filosofía, y por supuesto de donde los efesios tomaban su cosmovisión, su manera de ver la vida, su realidad, provenía de la filosofía, no de la palabra de Dios. Ellos eran paganos, los efesios, no los creyentes, pero estoy hablando del contexto cultural e histórico en el cual fue escrito este libro. Para ellos, los filósofos, Aristóteles siendo de los principales, la mujer era como un hombre incompleto.
Eso es lo que decía Aristóteles en su filosofía. Decía, la mujer es como un hombre pero incompleto, o sea, es un ser de baja categoría, un ser de segunda, por decirlo así. No te voy a decir qué decían otros filósofos porque puede resultar ofensivo y no quiero tampoco que te ofendas, pero no lo dije yo, lo decían ellos. Pensaban, en otras palabras, que la mujer era como un objeto. Para los efesios del tiempo de Pablo, la mujer era como un objeto al servicio del hombre. Es decir, el hombre tenía su casa, tenía sus posesiones, tenía sus animales, tenía sus bueyes y tenía sus mujeres o su mujer. Así es como la gente de ese tiempo veía a la mujer. Y obviamente, mis hermanos, esto provocaba un choque en la mentalidad, en la perspectiva de la mujer. Así como ahora que yo lo digo, quizás no lo expresas, pero te causa un choque y dices, pues qué mala onda, ¿no? Que veían así a la mujer, que Aristóteles pensara así de la mujer. Lo voy a borrar de mi lista de Facebook, ¿no? Lo voy a bloquear, Aristóteles. Pero causaba un choque así como lo causa ahora. ¿Por qué? Porque así como en la naturaleza caída del hombre está el imponerse sobre la mujer, está el enseñorearse sobre la mujer, y no solamente por medio de la fuerza física, porque hay hombres abusadores quienes imponen su autoridad golpeando a su mujer, creen que así la van a hacer entender. No, pues es necia y le dan unos cuantos cachetadas guajoloteras y creen que así la van a hacer entrar en razón. Bueno, eso está en la naturaleza del hombre. Algunos físicamente, otros, como dice la palabra, sus palabras son como golpes de espada y las humillan y las desmerecen y les dicen, eres una tonta, no sirves para nada, y así es como dañan y se enseñorean de sus esposas. Bueno, eso está en la naturaleza pecaminosa del hombre. A lo mejor no eres así, pero el potencial está ahí. Y así como en el hombre está esa tendencia, en la mujer el pecado le afectó. ¿De qué forma? En el que ella se trata de oponer al varón, trata de usurpar ese lugar que el varón tiene. Y eso ha ocurrido siempre. Es por eso que las mujeres de aquel tiempo y a través de toda la época, de todo el mundo, del tiempo, se valen de diversas estrategias, y ellas se valían de diversas estrategias para manifestar esa naturaleza caída dentro de la sociedad de ese entonces. La sociedad de ese entonces les permitía hasta cierto punto, y ellas se valían de estrategias para imponerse, para oponerse. La posición de la mujer en la sociedad de ese tiempo era muy distinta al tiempo de ahora. Era muy distinta. El tiempo de hoy y la perspectiva de la mujer en tiempos actuales ha cambiado. Ha cambiado. Surgió algo llamado el movimiento feminista. ¿Has oído de eso? Este movimiento feminista tuvo varias olas, 3 olas. Estamos ahora en la tercera ola supuestamente, que ya parece tsunami más bien, ¿verdad? La primera ola tuvo que ver con cederles derechos a las mujeres, lo cual es algo bueno. ¿Por qué? Porque como hemos visto, la mujer era vista como un objeto, como un hombre incompleto, como no un ser, no una persona, sino como un objeto. Entonces, esta primera ola del movimiento feminista le aportó a la mujer el derecho de votar, por ejemplo. Antes las mujeres no podían votar, porque no eran consideradas como alguien importante. Bueno, esta primera ola le concedió el derecho a la mujer de poder votar, de elegir a sus gobernantes, pero además les adquirió este derecho, les ganó este derecho de tener propiedades, de que propiedades pudieran ser puestas bajo su nombre. Y eso es algo bueno también, muy muy bueno. Esto vino a nivelar el asunto. Y la segunda ola del movimiento feminista pues tuvo que ver más con cosas controversiales, con cosas que ya no eran esenciales. Y es en esta segunda ola del movimiento feminista en donde surge la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurrió? Hablando aquí en nuestro país, los hombres, los caballeros salieron a pelear y a defender a la nación. Eso es bueno, ¿verdad? Salieron a defender a la nación. ¿Y qué ocurre con la fuerza laboral? Bueno, la fuerza laboral se queda vacía. Quienes, los hombres estaban en la guerra, ahora quienes iban a trabajar en las fábricas de carros, quienes iban a trabajar en la construcción. Digo, el mundo sigue aunque el país estuviera en guerra y el mundo estuviera en guerra. Entonces surgieron campañas, las cuales fueron auspiciadas por la misma fuerza laboral, en las cuales trataban de animar a las mujeres para que ocuparan los trabajos de los varones, los trabajos que los varones habían dejado para ir a la guerra. Surgió una campaña llamada We Can Do It, nosotras podemos. ¿A que sí pueden? ¿Sí? Y sí pudieron. Ellas ocuparon esos lugares, esas posiciones laborales, muchas de ellas fuertes y rudas, las cuales dejaron los esposos, los hombres, para ir a la guerra.
Y bueno, eso hizo funcionar al país, hizo que la economía del país saliera adelante de alguna u otra forma en tiempos de guerra. Pero el tema es de que la guerra terminó. Los soldados volvieron al país y así como que bueno, pues me da chance de agarrar mi maquinita, ¿no? mi herramienta. Y ahí es en donde comenzaron a surgir conflictos. Y no estoy hablando de que la mujer no pueda trabajar, por favor, no estoy hablando de eso. Estamos hablando de ese espíritu de querer ocupar el lugar, de ese espíritu de quererse pues imponer por encima del varón. Entonces regresan los hombres de la guerra, vuelven a ocupar sus lugares y ocurre un tema ahí social, familiar, que se puso complicado, ¿no? Las mujeres ahora tuvieron que volver a la función que tenían antes y ahora se buscaba revertir el asunto. Conflictos comenzaron a surgir en la sociedad que venimos arrastrando hasta el día de hoy. El punto es que en tiempos del apóstol Pablo, en tiempos actuales en los que estamos viviendo ahora, la naturaleza pecaminosa del hombre, y cuando digo hombre me refiero a varón y mujer, antropos en el original, ya sea varón o mujer, la naturaleza pecaminosa siempre está allí. Desde el Edén, el pecado es el mismo. O sea, es la misma actitud de pecado, la misma naturaleza de pecado en el hombre. Se llama incredulidad. Es el Señor dijo, pero la serpiente astuta comienza a tergiversar lo que Dios dijo, a ponerlo en duda, y la incredulidad es lo que lleva al hombre al infierno. No es el alcoholismo, no es que se fue al infierno porque era un borracho, se fue al infierno porque era un fumador, se fue al infierno porque era un pervertido. Sí, pero el problema es la incredulidad. Dice la palabra que aquellos quienes no creyeron o quienes no creen ya han sido condenados. Entonces es la incredulidad en realidad lo que lleva al hombre al infierno, y es esa pecaminosidad que está en el hombre, esa tendencia a funcionar fuera del diseño de Dios, la cual se ha manifestado desde el principio hasta el día de hoy. Es esa tendencia a deshacer lo que Dios dijo, el orden que Dios puso en todo sentido, y estamos hablando ahora de lo que tiene que ver con varón y mujer. Acompáñame a Gálatas capítulo 3, versículo 28. ¿Por qué? Porque el pecado hizo que el hombre perdiera su dignidad. ¿Sí? El hombre fue hecho imagen de Dios y el pecado distorsionó esa imagen de Dios en el hombre. Y ahora todo estaba fuera de lugar, todo estaba distorsionado. Viene Cristo y Cristo se hace como uno de nosotros, sin pecado, muere en la cruz, resucita el tercer día, asciende a la diestra del Padre, y ahora nosotros quienes hemos nacido de nuevo, quienes hemos creído en el Evangelio, a nosotros nos es devuelta la dignidad. A todo hombre le ha sido devuelta su dignidad en Cristo. Ahora el Señor nos coloca en el lugar en donde nunca debimos de haber dejado de estar, hablando de raza humana. Y es esa dignidad que el Señor le devuelve al hombre, que incluye también a la mujer. Dios dignifica nuevamente a la mujer a imagen de Dios. Gálatas 3:28, para que veamos el efecto del Evangelio en el hombre. Dice, ya no hay judío ni griego, se derriba la barrera de la nacionalidad. Ya no es que uno es mejor que el otro, tú eres de un país de primer mundo, eres mejor que los de país de tercer mundo. No, en el Evangelio no hay esto. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. O sea, no importa si eres ciudadano de este país o eres de estatus indefinido. Ya no hay eso aquí. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Así que el Evangelio le devuelve su dignidad a la mujer. El mismo apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículo 7, ¿sabes cómo les llama a las mujeres? Les llama coherederas de la gracia de la vida. Es decir, aquel quien ha creído en Cristo, dice la palabra, que hemos recibido una herencia en Cristo. Una herencia, le llama el apóstol Pedro, inmarcesible, incontaminada. Una herencia de vida eterna y tesoros espirituales. Hace 2 semanas hablamos en el viernes acerca de estas gracias sobre gracias que hemos recibido aquellos quienes hemos creído en Cristo. Y eso incluye a judío, a griego, a esclavo, a libre, a varón y a mujer. Y si el varón recibe estas riquezas espirituales en Cristo, la mujer también las recibe. Es un heredero y la mujer es coheredera, igualmente heredera de estas riquezas espirituales. Pero
Así como la serpiente en el Edén era astuta, ¿verdad? Era astuta y a través de medias verdades enganchó a Eva, ¿sí? ¿Te acuerdas? Él dijo, con que Dios dijo que no podías comer de ningún árbol. O sea, ahí ya le sembró la onda, ¿no? Y entonces la mujer tiene fe en lo que la serpiente le dice, más fe que la que debía de tener en lo que Dios le había dicho. Por eso decimos que incredulidad es la base del pecado y la base de la perdición. Entonces le dice, no, dijo que podíamos comer de todo menos de este. Y empieza ahí el diálogo, cuando ella debió de haber cerrado la puerta y decir, serpiente, no tengo nada que hablar contigo. Entonces continúa el diálogo con la serpiente y la serpiente le dice, ¿por qué te dijo que no vas a comer de ese árbol? No, porque dice que si comemos vamos a morir. No vas a morir. Entonces le dice una media verdad y empieza a tergiversar lo que Dios había dicho. Total que aquí estamos, ¿no? Aquí estamos después de todos estos miles de años. Y la serpiente sigue siendo astuta. La serpiente sigue usando estrategias para que el hombre no confíe en lo que el Señor dijo. Y ahí tienes al Señor Jesús en Mateo capítulo 4, cuando el Señor es llevado por el Espíritu al desierto. Y estando en el desierto es tentado por Satanás. Y vemos cómo Satanás empieza a tentar a Jesús una vez. Y así solamente trata de meterse, ¿no? Y Jesús, por supuesto, le responde, escrito está. Así es como nosotros respondemos a la tentación. Pero en la segunda vez que la serpiente, o que Satanás en este caso tienta a Jesús, utiliza la palabra. Porque a veces Satanás utiliza la palabra para engañar a sus escogidos, a los escogidos de Dios, a los hijos de Dios. Y le dice, mira, tírate de acá. Al fin que ahí dice en la Biblia, ¿no dice? En el Salmo 91, que a sus ángeles va a mandar para que no tropiece tu pie en tierra y te va a sostener y te van a agarrar, así que aviéntate. Y así Satanás utiliza también la escritura a veces para engañar, para que los creyentes depositen su fe en lo que dice Satanás y no en lo que dice el Señor. Por tanto, ese texto de Gálatas 3:28 que leímos hace un momento, no debe de ser usado como un pretexto para que las esposas no estén sujetas a sus esposos. O sea, que el esposo le diga, mi amor, vamos a hacer esto, y la esposa le diga, tú cállate, que somos iguales, no hay varón ni mujer, y yo soy coheredera, así que te callas y yo soy la que mando, tú no me digas nada. Eso no debe de ser usado de esta forma. No debe ser usado para que no nos sujetemos los unos a los otros, ya lo vimos. Somos iguales, sí, pero el Señor determina un orden y dentro de ese orden, de esa cadena de mando, hay sujeción para que todo funcione. Al parecer, esta situación era la que estaban viviendo las esposas cristianas del tiempo del apóstol Pablo, cuando les escribía a los Efesios. Al parecer había un desorden en el cual las mujeres, las esposas, se tomaban de este Gálatas 3:28 o de este principio bíblico de que somos coherederos, herederos, coherederas, y que somos iguales y que no hay división y que somos hechos a imagen de Dios. Y usaban esto, ¿para qué? Para no estar sujetas a sus maridos. Y se valían de esta realidad bíblica para usarla como un pretexto y no sujetarse. Por eso el apóstol Pablo viene y así como lo hizo en todas las iglesias, el apóstol Pablo pone orden. Y el apóstol Pablo mismo lo hizo, en otras ocasiones envió a jóvenes pastores para que corrigiesen lo deficiente. Deficiencia siempre va a haber entre los cristianos. Este mensaje va dirigido a creyentes, va dirigido a creyentes, a esposas creyentes, y el apóstol Pablo pone orden en las esposas creyentes. Pone como base algo que vimos la semana pasada. Para estar sumisos unos a otros, sujetos unos a otros, hemos de estar llenos del Espíritu Santo. Solamente llenos del Espíritu podemos someternos unos a otros. Y ser lleno del Espíritu, lo vimos la semana pasada en su paralelo con Colosenses, vimos que ser lleno del Espíritu es ser lleno ¿de qué? De la palabra. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ser lleno del Espíritu no es que te peguen una buena revolcada aquí, que estés ahí temblando y te caigas y le hagas así y te cuelgues y llores y te rías. Ser lleno del Espíritu es ser lleno de la palabra. Ser lleno de la palabra de Cristo, la palabra que el Espíritu inspiró. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Es en la palabra de Dios en donde conocemos a Dios. Es simple, ¿no? Y yo no sé por qué hay personas quienes dicen conocer a Dios, pero no leen la palabra, no estudian la palabra. Si alguien dice yo conozco a Dios, pero no lee la palabra, entonces
pues no sé a qué Dios se refiere. Puede ser que sea otro Dios, pero el Dios de la palabra, a ese no es, porque al Dios de la palabra lo conocemos en la palabra. Cuando somos llenos del Espíritu, entonces somos llenos de la palabra y como consecuencia conocemos más a Dios. Conocemos qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, conocemos cuál es la meta y qué es lo que Él espera de nosotros. Dice Jeremías 9:23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, por favor, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estamos hablando entonces de llenura del Espíritu es igual a llenura de la palabra. Y en la llenura de la palabra conocemos a Dios. Esto vas a ver por qué cobra sentido. Porque Dios mismo funciona en armonía y funciona en orden. Para entender la sumisión hemos de entender y conocer a Dios. ¿De dónde sale eso? De la palabra. Nosotros reconocemos que el único Dios, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, Jehová, es un solo Dios que existe en una pluralidad triple. Dios en tres personas. Las tres personas de la divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son iguales en todo aspecto. A cada una de ellas se les debe el mismo honor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando Isaías tuvo esa revelación del Señor en el templo, y en el capítulo 6, versículo 3 de Isaías, los querubines, ¿sabes qué es lo que cantaban? Decían, santo, santo, santo. Las tres personas de la divinidad nos deben nuestra adoración y nos deben nuestro honor. Merecen ser honradas de la misma forma. Ellos son constantemente mencionados como personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, personas quienes vimos la semana pasada, por ejemplo, del Espíritu, que se contrista, que dirige, etcétera. Son consideradas como personas, son vistas y mencionadas como personas. Cada una de ellas tienen operaciones específicas. ¿Sí lo vas viendo? Padre tiene una operación específica, el Hijo tiene una operación específica, el Espíritu Santo una operación específica. Y ninguno de los tres es mayor que el otro. Son iguales en esencia. Es decir, ¿quién fue el que se encarnó? ¿El Espíritu Santo o el Padre? ¿Quién se encarnó? ¿Quién se hizo hombre? Jesús, el Hijo, no el Padre. Ahí vemos una diferencia en función, pero eso no convierte al Padre superior al Hijo. Son de la misma esencia. Ellos no cambian. El Padre no cambia, el Hijo no cambia, el Espíritu no cambia. Permanecen intactos su honor y su gloria. Pero sí vemos un grado de jerarquía en el funcionamiento que no hace menor al uno que al otro. Por ejemplo, el Padre no proviene del Hijo. ¿Quién proviene del Padre? El Hijo y el Espíritu. Por ejemplo, vemos en la palabra que en Juan 5:37 Jesús dice, el Padre, está hablando el Hijo, Jesús, el Padre me envió. Entonces, allí vemos una sumisión del Hijo al Padre. El Padre envía, el Hijo obedece y es enviado. Vemos esa sumisión y ninguno pierde su valor, su honor, su dignidad. Vemos también que el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, proviene del Hijo y proviene del Padre. Lo vemos en Juan 14:26. Dice, el Padre enviará a otro consolador. En mi nombre, dice Jesús. Y vemos entonces que el Espíritu Santo proviene del Padre y proviene del Hijo en relación, en cooperación y en autoridad. Pero eso no hace que el Espíritu Santo sea menor que el Padre y que el Hijo. Eso, mis hermanos, solamente lo conocemos en la palabra. Por esto es que esta enseñanza, como dije, es para esposas cristianas. Porque solo una mujer cristiana conoce a Dios. Solo una mujer cristiana conoce desde la palabra que Dios es tres personas y que esas tres personas están sumisas los unos a los otros. Solo una mujer cristiana entiende esto. Para la mujer carnal o no nacida de nuevo, todo esto es locura. Todo esto es así como que, ¿qué dijo? No entendí nada. No, porque esto se discierne espiritualmente. Estas cosas se perciben espiritualmente. Si tú le hablas a una mujer incrédula acerca de someterse, no simplemente va a chocar.
porque eso no es políticamente correcto. ¿Dónde queda mi dignidad? ¿Dónde queda mi valor? Si me someto voy a perder valor y dignidad, y yo valgo mucho y merezco respeto, ¿verdad? Porque yo qué linda soy, qué bonita soy, cómo me quiero, etcétera. Solo una mujer cristiana conoce a Dios, como decía Jeremías. Conoce esto que te acabo de decir, y por lo tanto puede recibir esto. Y mira, voy a ir más allá. Una mujer incrédula no lo puede entender. Una mujer cristiana lo puede entender, pero lo entiende mejor una mujer cristiana llena del Espíritu Santo, llena de la palabra. Dice Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Y eso es bien profundo, mis hermanos. El orden bíblico es que las esposas cristianas se sometan. ¿Se acuerda de esa palabra? Someterse es la palabra en griego hupotazo, que significa estar debajo. Es decir, en cualquier empresa, en cualquier trabajo, en cualquier sociedad y gobierno, hay una cadena de mando. Hay alguien quien gobierna y otros quienes están debajo y debajo y debajo y debajo. Y ese debajo no es que valen menos, sino que siguen las órdenes del que está arriba. Si tú llegas a tu trabajo y eres nuevo en tu trabajo, ¿qué es lo que primero que preguntas? ¿Quién es el supervisor aquí? ¿Sí? Porque si no preguntas, pues no vas a estar ahí, no vas a ver que todos pasan y tú no vas a saber qué hacer. Alguien tiene que venir y decirte, mira, esto se hace por aquí, vete por allá, vete por acá, se llega a tal hora, se sale a tal hora, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para que funcione. Si no, imagínate, estás en la fábrica de la Coca-Cola, ahí trabajas y cada quien hace lo que le da su gana. Sería un desastre, ¿no? Para eso el Señor establece orden, y eso es jupotazo, es la idea que nos transmite. Vimos que era una idea militar, un orden, una cadena de mando, y esto implica obediencia. Entonces las casadas estén sujetas a sus propios maridos, no a otro marido, ¿verdad? Sino a su propio marido, a su marido. Y esta obediencia no debe de ser forzada, no debe de ser una obediencia de mala gana, porque existe. Contaba en la mañana una anécdota, no sé de dónde salió, pero nos ayuda a ilustrar. Estaba un niño en la iglesia y ese niño de la iglesia estaba parado, ¿verdad? Y la mamá le decía, siéntate, hijo. Y el chamaco no hacía caso, ¿verdad? El niño no hacía caso y seguía parado. Siéntate, hijo, y no hacía caso, ¿verdad? Y tú estabas tratando de guardar las poses, ¿no? Ay, hermanos, ¿verdad? Aleluya. Siéntate, hijo, y no hacía caso. Entonces en una de esas dice el pastor, busquen en su Biblia. Entonces se distraen todos y agarra a la mamá y lo sienta, ¿no? Chamaco, y le mete un pellizco, ¿no? Entonces después de un ratito ya se queda bien sentadito el niño y voltea y le dice, qué bueno, hijo, que te sentaste. Y le dice el niño, estoy sentado, pero en mi mente estoy parado. ¿Sí? ¿Obedeció? Sí, pero de mala gana. En su corazón estaba parado. Y muchos creyentes así somos, así obedecemos. Ahí dice el Señor, lo voy a hacer, pero está bien, de mala gana. Ahí dice la Biblia que me congregue, pues está bien, me voy a congregar. Ni tengo ganas de estar aquí. Yo quisiera estar ahí en cuarentenado, ¿verdad? O guardado, viendo Netflix, o comiendo birria, o qué sé yo. Pero bueno, ahí dice el Señor que me congregue, ni modo. No, la obediencia debe de ser como al Señor, con alegría. El Salmo 100, versículo 2 dice, servid a Jehová con alegría. Y ese servir implica obedecer. Ese servir implica renunciar a nuestra comodidad, así como Jesús renunció a su comodidad y lavó los pies de sus discípulos. Es maravilloso cuando alguien te sirve con alegría, ¿cierto? ¿No te ha tocado ir a un restaurante en el cual el mesero te avienta las cosas así? El mesero te trata mal y no te sirve con alegría. Es más, llegas al restaurante y te haces como, oye, de ahí mismo te regresas, ¿no? Te haces un U-turn y te vas. No está padre que te sirvan de mala gana, pero cuando te sirven con alegría, ¿qué tal? No te queda de otra más que dejar una buena propina, ¿cierto? Eso es así. Es maravilloso cuando el servicio es con alegría, cuando la obediencia es con alegría. Pablo, en este mandato que está dando, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ya las atrapó a las casadas, a las esposas cristianas. Ya las cautivó. ¿Por qué? Porque está asumiendo que las esposas cristianas ya están sometidas al Señor. O sea, ¿ustedes se someten al Señor? Sí, bueno, así sométanse a sus esposos. Ya las cautivó. Y el decir que se sometan a sus esposos como al Señor no quiere decir que el marido sea un Dios, ¿eh? Así que por favor, esposos, no se me eleven demasiado. Tampoco quiere decir que el marido ocupe el lugar de Dios. Eso es antibíblico. El principio es este:
En la medida que la esposa cristiana se somete al Señor, se va a someter a su esposo. Y esta sumisión al Señor, mis hermanos, es un hábito. O sea, no es que nos sometemos al Señor un día a la semana o en algunas cosas. Somos siervos de Dios y como sus siervos constantemente, continuamente estamos obedeciéndole, nos estamos sometiendo a Él. Es el hábito de ser un siervo, estar en modo siervo all the time, todo el tiempo estar en modo siervo y obedeciéndole. En esa misma medida que nosotros nos sometemos al Señor, dice el Señor en su palabra a las esposas casadas, a las esposas cristianas, sométanse igual a sus esposos. ¿Por qué? Porque si una esposa cristiana se somete a su esposo, a quien puede ver, pues es obvio que se somete también a Jesús, a quien no puede ver, ¿cierto? Los creyentes obedecemos al Señor, ¿sabes por qué? Porque sabemos que Él nos ama. Nos encanta la idea de que el Señor nos ame, ¿verdad? Dios me ama. De tal manera amó Dios al mundo. Es un principio verdadero. El Señor nos ama y desea lo mejor para nosotros. Ahí es en donde cobra sentido. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Pero qué crees? Ese plan maravilloso incluye mandamientos, incluye prohibiciones que son para nuestro bien, que son para que seamos bendecidos. Él desea lo mejor para nosotros. Ese plan maravilloso para nuestra vida son esas buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y de la misma manera, las esposas cristianas deben de entender que el someterse a sus maridos como al Señor es, número uno, el orden que Dios estableció. Así lo dice el Señor. Yo quisiera leerle otra cosa, pero así dice, es con lo que me encuentro en la palabra. Esposas, sométanse a sus esposos como al Señor. Es el orden que el Señor estableció. No hay enmiendas, no hay modificaciones, no hay versión 2020, versión coronavirus, versión cuarentena, no hay. Es lo mismo que el Señor sigue diciendo y su palabra no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y número dos, es porque el Señor nos ama. Esposa, en este mandamiento en el cual te dice, sométete a tu esposo como al Señor. En este mandamiento Dios te está mostrando su amor, porque en la obediencia está la bendición. Nos encanta la idea de ser bendecidos, pero ¿qué tal la idea de obedecer? La obediencia trae bendición. Y si tu esposa obedeces a lo que la palabra te dice, vas a vivir en la esfera de la bendición. Al final vamos a ver un ejemplo de esto. Versículo 23 nos da un motivo. Porque el marido es cabeza de la mujer. Los maridos dicen amén, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver qué es lo que implica, qué es lo que viene en el paquete de esto. Aunque la mujer es igual al hombre, eso lo hemos visto ya. Aunque la mujer es capaz de hacer muchas cosas, lo hemos visto ya también. No puede haber dos cabezas. O sea, no sé en otras religiones los dioses cuántas cabezas tengan o qué ídolos, qué sé yo. Pero según el Dios de la Biblia, solo debe de haber una cabeza. Y toma como ejemplo el cuerpo humano. El marido, dice, es cabeza de la mujer. La palabra cabeza viene del griego kefale y se usa en metáfora para hablar de comunicación de vida. Eso es cabeza. Es la idea que nos transmite. Cuando tú tienes un cuerpo entero y le cortan la cabeza, el cuerpo, por más saludable que esté, por más bonito que esté, por más perfecto que sea, deja de funcionar, ¿cierto? No funciona. Se necesita la cabeza. La cabeza es comunicación de vida, pero la cabeza, kefale en griego, también es dirección. ¿Por qué? Porque ahora mismo yo estoy moviendo mis manos, estoy hablando y diciendo palabras y sabes, es el cerebro, es la cabeza la que está dando las órdenes, es la que está coordinando todo el cuerpo. Qué maravilla, ¿no? Qué maravillas hace el Señor, que hace que esto funcione de esta manera. Es mi cabeza, mi cerebro la que envía las órdenes para que yo hable, yo mueva mis manos y eso es una maravilla. Entonces cabeza es comunicación de vida, comunicación de dirección. Y hemos visto que en la misma naturaleza de Dios también hay sumisión. Dijimos al principio que la relación entre la esposa y el esposo pintan un cuadro de la iglesia y de Cristo. Y es lo que continúa diciendo. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y ahí te fijas que el estándar, maridos, ya subió. Y la próxima semana nos toca a nosotros. Sube el estándar. Como Cristo es cabeza de la iglesia, continúa diciendo, la cual es su cuerpo.
La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es su Salvador. La iglesia como cuerpo de Cristo es lo que vemos aquí en analogía. Esta analogía nos habla de cuidado y de dependencia. Es decir, el cuerpo necesita de la cabeza, depende de la cabeza. Y es la cabeza la que cuida al cuerpo, porque manda pensamientos sobrios para que no se dañe, el mismo cuerpo no se dañe. Cada uno de nosotros amamos nuestro cuerpo, ¿cierto? Cada uno de nosotros cuidamos nuestro cuerpo. Eso es así. Cada uno de nosotros lo hacemos. ¿Cómo? Alimentándolo. ¿Sí desayunó algo en la mañana? ¿Sí? Bueno, está cuidando su cuerpo. Si usted no desayuna, entonces no está cuidando su cuerpo, ¿no? Hay que alimentarlo, hay que cuidarlo. Bueno, Cristo ama a su iglesia. Cristo cuida a su iglesia, a su cuerpo. ¿Cómo? Alimentándola. Alimentándola con su palabra. Por eso decimos que cabeza es comunicación de vida. Jesús dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Entonces, así es como Cristo alimenta a su iglesia, comunicándole su palabra. La iglesia, por otro lado, sigue a Cristo. La iglesia obedece a Cristo, depende de Cristo, se deja alimentar, se deja cuidar por Cristo. Hablando de iglesias locales, porque estamos hablando aquí de la iglesia universal, pero cuando hablamos de iglesias locales, sabes que he oído personas quienes dicen: es que ahí en esa iglesia no me aman, ¿no? Así bien, bien dramáticos, ¿no? Bien dramáticas. Es que ahí no hay amor, ahí no me aman. ¿Sabe algo? Personas quienes nos visitan, hermanos quienes nos visitan, amigos y quienes nos ven, una muestra del amor del pastor y de la iglesia hacia sus miembros, ¿sabes cuál es? Es esta. Ahorita yo les estoy mostrando mi amor a usted como miembro, a usted quien nos visita, porque le estoy comunicando la palabra de Dios. Jesús dijo: ya no les llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les llamaré ahora amigos. ¿Por qué? Porque todas las cosas que oí del Padre os las he dado a conocer. Eso es amor. Amor no es un sentimiento. Así que esa es la manera en la que yo como pastor les muestro mi amor a ustedes, estando aquí parado hablando esto. Pero estar parado aquí es mostrar amor, pero esto es solamente una parte de lo que hubo detrás. Para estar parado aquí hubo que estar sentado mucho tiempo y hablando eso, porque no creo que me sale quién sabe de dónde. No, hay que estudiar, hay que leer, hay que prepararse, y uno sigue haciendo su vida. Entonces, de esta manera los pastores mostramos el amor con los miembros de nuestra congregación. Así que le pido perdón si alguna vez le dolió el estómago y no estuve allí para hacerle su tecito de manzanilla, ¿verdad? O no estuve para hacerle piojito cuando estaba. Pero esta es la manera en la que mostramos el amor. Y ¿sabes cómo valoramos las relaciones interpersonales? Así. ¿Por qué? Porque nos comunican vida, porque nos comunican las cosas que oyeron del Padre. Lo demás es lo mismo del mundo. Si tú piensas que cristianismo y amor y afecto se conecta con que el América ganó y que el Chivas y que esto y que vámonos a la carne asada y que vámonos de viaje, que puro cotorreo, como se dice vulgarmente, ¿no? Eso no es una relación en Cristo. Por eso las relaciones después no duran, porque dependían de conveniencia. A este le conviene una cosa que el otro tiene y así sucesivamente, ¿no? Mutuamente, conveniencia solamente. Pero las relaciones sólidas en Cristo tienen que ver con comunicación de vida. Y esto es comunicación de vida en la palabra, hablando de iglesia local, pastor, miembros, pero está la otra cara de la moneda, y es cómo los miembros reciben esa palabra. Les preguntaba yo en la mañana, tenemos una reunión a las 9 con miembros de la iglesia y con servidores. Y les preguntaba yo, pregunta que a lo mejor no puedo hacer aquí porque veo muchas caras nuevas y eso es bueno, ¿no? Bienvenidos, por cierto. Les preguntaba: ¿ustedes han oído desde este púlpito la palabra de Dios siendo predicada cada reunión, cada día? Y todos dijeron al unísono que sí. O sea, ahorita no sé porque, como le digo, muchas caras nuevas. Pero todos dijeron que sí. Ok, está bien. Entonces, por ese lado, misión cumplida. Pero ¿y qué tal se recibe y qué tal se obedece esa palabra? Si algo no está funcionando allí, pues no es de este lado, es algo que no está conectando. Bueno, eso obviamente debe de traer ajustes. Entonces, Cristo comunica vida por medio de su palabra. La iglesia obedece, la iglesia recibe, la iglesia se deja alimentar, se deja cuidar, se deja guiar por Cristo. ¿Cómo se sujeta la iglesia a Cristo?
recibiendo su palabra, obedeciendo su palabra. Y cada iglesia local debe de promover esto, la perseverancia en la doctrina. Cada iglesia local debe de hacer eso. Es decir, la iglesia local tiene múltiples funciones y puede hacer muchas cosas, pero la principal debe ser Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, número 1, en el partimiento del pan, número 2, y en las oraciones, número 3. En ese orden de prioridad. Eso es lo que la iglesia local debe promover. Si una iglesia local quita la doctrina de los apóstoles en primer lugar y pone cualquier otra cosa, entretenimiento, ¿qué tal? Vamos a traer cantantes para que esté bien ungida la cosa. Y traemos a Luis Miguel cristiano, al Juan Gabriel cristiano, al Daddy Yankee cristiano y a todos, ¿no? Bueno, bye. Eso, después por eso vemos que esas iglesias desaparecen o se dividen o etcétera. ¿Por qué? Porque han quitado el orden que Dios mismo estableció. La doctrina de los apóstoles debe ser la prioridad que una iglesia local ha de promover. Y nosotros estamos comprometidos con eso, que haya enseñanza de la palabra, de tal manera que aquellos quienes llegan dicen, eso es lo que yo estoy buscando. Si alguien llega buscando otra cosa, rápidamente se va a dar cuenta que este no es el lugar. Si alguien llega buscando al Daddy Yankee cristiano, se va a ir allá donde esté el Daddy Yankee cristiano. Aquí se va a encontrar con el apóstol Pablo, con el apóstol Pedro, con Esther, con Ruth, con los personajes bíblicos, con lo que dice la palabra. Así que vemos que la iglesia promueve la perseverancia en la doctrina y los miembros se someten a la iglesia y se someten unos a otros en el Señor. Volviendo con el tema de las esposas. Quizás a lo mejor tú estás pensando, bueno, eso dice la Biblia, sí, casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pues sí, está bien, pero ¿qué si mi esposo no es creyente? Es una buena pregunta, ¿no? Si el esposo no es creyente, tenemos una esposa cristiana y su esposo no es creyente, es incrédulo, es mundano, como le quieras llamar, pagano, incircunciso, como le quieras llamar, ¿sí? ¿Ha de someterse la esposa a ese esposo incrédulo? Bueno, antes de responder, tengo que decir, es complicado. O sea, es complicado, sí, pero es importante que veamos lo que la palabra de Dios dice. Y también es importante que pensemos y que piensen, sobre todo aquellas mujeres cristianas, jóvenes, solteras, quienes piensan casarse. Por eso es importante que consideres bien lo que dice la palabra. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque después vas a entrar en esta cláusula y es complicado. Si lo puedes evitar, evítalo. Si ya estás en esa situación, te convertiste ya estando casada, bueno, hay que ver qué es lo que dice la palabra. Por eso, jóvenes cristianas, mujeres, chicas, hay que ver qué onda con el Romeo ese, ¿no? ¿Verdad? Hay que ver, porque a ese es el que te vas a someter. Lo que ves ahí, a eso, tú misma, por tu propia voluntad, te vas a someter cuando digas que sí en el altar y cuando hagas ese pacto con Dios. Para responder a la pregunta, ¿una esposa cristiana debe someterse a un esposo incrédulo? Tendríamos que ver lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta. Acompáñame, primera de Pedro. Mientras la buscas, déjame te pongo en contexto de esta primera carta de Pedro. Esta primera carta del apóstol Pedro va dirigida a creyentes que estaban esparcidos por todas las regiones de Asia Menor. Esos creyentes estaban padeciendo terrible, cosas terribles, pero no por una pandemia, no por una crisis, estaban padeciendo por ser cristianos. Su fe en Cristo estaba trayéndoles sufrimiento. Y esto puede chocar, ¿verdad? ¿Cómo si Cristo me ama y tiene un plan maravilloso para su vida, por qué me permite que sufra? Bueno, el apóstol Pedro responde a esto y le da un propósito a esto en su primera carta. Así que si yo tuviera que ponerle un título a la primera carta de Pedro, que espero pronto la podamos estudiar aquí como congregación, le pondría así: sufrimiento por Cristo. Eso sería. En esta primera carta, antes de llevarte al capítulo 3, a donde vamos a ir, déjame te pongo en contexto. Habló de cómo debe ser la vida de un cristiano. ¿Te fijas cómo dice en el capítulo 2? Tiene subtítulos a lo mejor tu Biblia. Hay un subtítulo en el versículo 9 donde dice el pueblo de Dios. Y habla algo que nosotros aquí con los servidores y la congregación estamos estudiando en nuestro devocional semanal. Estamos estudiando una serie basada en estos versículos. Nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Suena bien poderoso, pero le está diciendo esto Pedro a un grupo de creyentes dispersos y que estaban sufriendo a causa de su fe. ¿Qué te parece? Y después les dice, ya que son el pueblo de Dios, en el versículo 11 del capítulo 2 hay otro subtítulo, ¿cómo dice? Vivid como siervos de Dios. ¿Ok? Si son el pueblo de Dios, ahora vivan como tal. Vayan y vivan como tal. Suena muy bien, pero ¿cómo lo encajamos en un mundo imperfecto? Y después dentro de todo lo que habla en el capítulo 2, dice que estemos sumisos a la autoridad. Dice ahí, honrad al rey. En este caso sería, respeten al presidente, respeten al gobernador, respeten, porque por ahí andan en ciertos países queriendo quitar a su presidente. ¿Cómo ves? Espero que no ande ningún miembro del pueblo de Dios ahí. Espero que no ande ningún siervo de Dios por ahí, ¿verdad? Pero dice la palabra, honrad al rey, honrad a la autoridad. Habla también del respeto a los jefes en el trabajo. Versículo 18, te lo leo. Primera de Pedro 2:18. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, no solamente a los buenos y afables, porque eso es bien fácil. Al patrón que te deja ir temprano y que te da un aumento y que te trata bien y te habla con cariño, padrísimo. Pero después, ¿qué dice? Sino también a los difíciles de soportar. Bueno, a esos también sujétense y respétenlos. Y luego viene el capítulo 3, que es el que te quiero llevar. Asimismo, o sea, después de todo lo dicho, dice Pablo y se voltea con las mujeres casadas y les dice, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y podríamos encajarle ahí, aún a los difíciles de soportar. Dice, para que también los que no creen la palabra, los maridos quienes no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Qué te parece? Mira, la voluntad de Dios no ha cambiado. La sociedad ha cambiado, lo hemos visto, pero la voluntad de Dios no ha cambiado, sigue siendo la misma. Segunda de Pedro 3:9, ¿sabes cuál es? Que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sigue siendo la misma voluntad de Dios. Y en un matrimonio en donde la esposa es cristiana y el esposo no lo es, la voluntad de Dios sigue siendo que ese esposo que no es creyente crea y se arrepienta. ¿Quién crees que es la principal responsable de que eso suceda? La esposa cristiana. O sea, es súper fácil, ¿no? Es simple. ¿Por qué? Porque vive con él, convive con él, tiene mayores oportunidades de predicar el evangelio con palabras y sin palabras, porque ahí el testimonio es muy, muy importante. No estoy diciendo que el texto diga aquí que no hay que predicar, sino hay que vivir. Hay algunos quienes dicen, no prediques, tú nomás vive. Es que si no hay predicación del evangelio, no hay salvación. Lo dice el mismo Pedro. Si hacemos alusión a su primera carta en el versículo 23 del capítulo 1, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Está hablando del nuevo nacimiento. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El nuevo nacimiento viene, ¿por qué? Por la palabra de Dios. La fe, dice Pablo en Romanos 10, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No puede haber nuevo nacimiento si quitamos la palabra y ponemos un concierto, ponemos reggaetón cristiano, ponemos dar comida a los pobres, ponemos X, lo que sea. Es la palabra de Dios lo que trae el nuevo nacimiento, porque ella es la única que vive y permanece para siempre. Pero como dije, el testimonio de la esposa cristiana puede o cerrar los oídos del esposo incrédulo o abrir los oídos del esposo incrédulo. Y a continuación, en el versículo 2 de Primera de Pedro 3, vemos el método que el esposo incrédulo, o para que el esposo incrédulo abra sus oídos a la predicación del evangelio, a la palabra de Dios. ¿Te interesa? Ahí te va. Dice versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Está hablando todavía a las esposas cristianas. A veces las esposas cristianas tienen unas estrategias o unos métodos bastante interesantes para ganar a sus esposos. Algunas optan por ponerles versículos en el refrigerador, ¿no? Y ahí tienes. Y va el esposo al refrigerador y ahí está. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos, ¿no? No, pues ya ni iba a sacar la chela, la caguama que iba a sacar, ahí la deja, ¿no? Otras tienen estrategias tales como cuando está dormido el esposo, ¿sí? Llegan con el aceite, ¿no? Y lo empiezan a ungir. Oh, sí, yo lo declaro para Cristo, ¿no? Y empiezan a ungir al esposo y se despierta el esposo todo ceboso. Oye, mi amor, ¿por qué ando todo ceboso? Oh, no, tú sabes, ¿no?
Otras tratan de obligar a los esposos y de manipular a los esposos incrédulos para que vayan a la iglesia. No quiere ir, prefiere quedarse a ver el partido, prefiere quedarse a ver Netflix, a irse con sus cuates. Pero ahí tienes a la esposa cristiana con toda sabiduría manipulando al esposo y diciéndole: si no vas conmigo a la iglesia, no te cocino en toda la semana. A ver, ahí te la hallas. A ver quién te hace el lonche. Entonces ahí viene el esposo, ¿no? No es así. Otro método al que recurren las mujeres para obtener algo, y esto no solamente las cristianas, ¿verdad?, sino todas las mujeres, en la mayoría de los casos, es sus encantos. Es el método que utilizan para obtener algo, a través de sus encantos. Y el versículo 3 hace referencia a esto. El apóstol Pedro trata este asunto también. Dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Las esposas cristianas, es lo que nos está diciendo, no van a ganar a sus esposos para Cristo con sus encantos, con su belleza, por más bellas que sean. No los van a ganar así. Y esto, mis hermanos, tengo que hacer una aclaración: no se debe de interpretar como que la esposa cristiana no debe de arreglarse y no debe de adornarse. Muchos sacan de contexto este versículo, por eso casi te expliqué de qué se trata la carta y qué es lo que dice. Hay quienes sacan de contexto este versículo y mandan a las cristianas para que anden así como las momias de Guanajuato, ¿no? Para que no, así ni nada. Parece que les explotó el boiler, ¿no? Así, órale, no, un peinadito, hermanita, por favor. ¿Sí? Esta palabra atavío que aparece aquí viene del griego cosmos. ¿Te suena? El cosmos. ¿Cómo está el universo? Maravilloso, ¿no? Todo ordenado donde debe de ser. El cosmos nos transmite la idea de algo ordenado. Imagínate por un momento que la Tierra estuviera tantito desordenada, ¿verdad? ¿Cómo nos anda yendo? El cosmos nos transmite la idea de algo ordenado, de algo armónico, de algo que es decorado, los cielos. De esta palabra se deriva la palabra cosméticos, de la palabra cosmos, cosméticos. Ahí viene, de un orden. Vamos a Cantares capítulo 1, versículo 10 al 11. Para que veamos cómo la palabra contempla a una mujer adornada, decorada, que huele rico, no que huele a fritanga del día anterior, ¿verdad? Aquí está hablándole Salomón a su esposa y le dice en Cantares 1:10: preciosas se ven tus mejillas. Estoy leyéndote la traducción lenguaje actual. Cantares 1:10: preciosas se ven tus mejillas en medio de tus trenzas. Ahí está el pelo peinado. Bellísimo luce tu cuello entre tan bellos collares. Voy a regalarte joyas de oro incrustadas de plata. ¿Qué tal, Ani? Ahí está. Podemos ver aquí entonces cómo hay una mujer adornada y bella, peinada, que obviamente el marido la ve y dice: qué belleza, ¿verdad? No, que imagínate, ve y dice: ay, Dios mío, ¿no? Entonces Pedro les dice a las esposas cristianas: arréglense. Y yo diría: por favor, ¿verdad? Y el esposo también, por favor, arréglense. Llegar del trabajo y verla, aunque no haya salido todo el día de casa, pero bonita, ¿no? Así como que, ay, Dios. Pedro les dice a las esposas cristianas: arréglense, pero no exageradamente. Los excesos siempre son malos. Los excesos no reflejan piedad. Más bien, hablando de este tema de la mujer, el exceso de cosmos, de decoraciones, el exceso lo que manifiesta es coquetería, se va al otro lado. O sea, tienes a la que parece que le explotó el boiler y tienes a la que se cuelga hasta el cotorro, ¿no? Y lo que manifiestan a veces es una actitud de coquetería y puede provocar pecado, puede provocar lascivia en otros hombres. Y eso también es una falta de respeto para el esposo, ya sea inconverso o cristiano. Una mujer que ocupa todo su tiempo en su apariencia es una mujer superficial. ¿Te fijas? O sea, todo debe de estar en un equilibrio. Ni como que te explotó el boiler, ni como que te cuelgas hasta el cotorro y te pones todo, sino que hay un equilibrio aquí y nos está hablando del tiempo, aprovechar bien el tiempo como hijos de luz, como hombres, mujeres sabias. La superficialidad en una mujer manifiesta un corazón apartado de Dios. Dicho bíblicamente, un corazón impío. Una mujer que ocupa su tiempo solo en lo superficial y que ya me voy a las uñas y ya me voy a ir todo el día. Y la casa un tiradero, pero ella anda así, ¿no? Eso
habla de un corazón apartado de Dios, impío. Una esposa cristiana, llena del Espíritu Santo, ocupa su tiempo en cosas santas. Y es lo que dice el versículo 4. Ya que dijo y habló acerca de el atavío y el orden, dice, sino en el interno, el del corazón, en el incorruptible. Y esa palabra incorruptible es muy interesante porque significa algo que no se echa a perder. Las modas, ya te diste cuenta, van pasando, van cambiando, se van corrompiendo, de tal manera que lo que era la onda en los 80s, 90s, ahora nada que ver. Me encanta ver las fotos de cuando yo era niño, y no tanto porque yo era un niño bien bonito y bien gordito, sino, ¿sabes por qué? Por el flecazo que traía mi mamá, así, un fleco así increíble, que se echaban un montón de hairspray, Aquanet era el de aquel entonces, y se hacían un súper fleco así, ¿no? Y dices tú, pero eso era la onda en aquel tiempo, estabas en onda si lo traías así, pero ahora, si sale alguien así, no. ¿Por qué? Porque esa moda ya se corrompió. Pero aquí lo que está hablando el apóstol Pedro es esa belleza interna es incorruptible, no pasa de moda. Ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Mujer, esposa cristiana, ¿quieres ser estimada y valorada? ¿Por quién te interesa ser estimada y valorada? ¿Por Dios o por los hombres? Porque este encierro ha demostrado que no nos vestimos para nosotros mismos, nos vestimos para los demás. ¿Por qué? Porque sí o no, ¿a poco no te arreglas? Pues voy a estar encerrado, ¿para qué me arreglo? Entonces te vistes para los demás. Bueno, eso es, ahí se lo dejo de tarea. Lo que hermosea el rostro de una esposa cristiana es su corazón lleno del Espíritu, que se manifiesta, según el apóstol Pedro, en una actitud afable. Esa palabra afable es la palabra praus. También se traduce como mansedumbre. Y quiero aclarar solamente que ser manso no es ser menso. Ser manso no es ser débil. Cuando hablamos de mansedumbre, pensemos por un momento en un caballo. Un caballo es un animal fuerte, ¿sí o no? Un animal veloz, un animal poderoso. Pero cuando hablamos de un caballo manso, no perdió su poder. Sigue siendo poderoso, sigue siendo ágil y rápido, pero ese poder lo tiene en control. Le ha cedido el control a quien lo va dominando, a quien va montado encima de ese caballo. Entonces mansedumbre es control, controlar el poder que se posee, controlar la fuerza que se posee, incluso controlar la inteligencia que poseemos. Y dice que esta hermosura de la mujer, de la esposa cristiana, se manifiesta en un espíritu apacible. Esa palabra apacible es la palabra esukios y significa algo reposado, algo tranquilo. Para aquellas mujeres quienes no se arreglan y creen que así son mejores que otras, porque no, yo no me arreglo porque eso es del mundo y no nada, pero se creen mejores que otras. O para aquellas mujeres quienes se les pasa la mano y se cuelgan de todo y se sienten mejores que las otras y menosprecian a las que no se arreglan. ¿De qué sirve todo eso si en su corazón hay rebeldía? ¿De qué sirve si tienen un corazón rebelde para con sus maridos? O sea, ya sea que te vistas como monja o te vistas como Miss Universo, si tienes un corazón rebelde con tu marido, todo eso no sirve de nada. ¿De qué sirve eso si tienes un corazón conflictivo en tu hogar? Si lo que hay en tu hogar son problemas y conflictos y reclamos y reproches y chismes, ¿de qué sirve? Proverbios 27, versículo 15, en la Nueva Traducción Viviente, dice: una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua en un día de lluvia. ¿Has visto eso? ¿O conoces a alguien así? Una mujer, no importa que se vea como Barbie, pero que es pleitera, que es argüendera, dice la palabra, es molesta, así como una gotera que te está cayendo en la cabeza, así. O una mujer que es según muy santa, ¿no? No, la falda hasta el piso, pero la lengua también hasta el piso, ¿no? Y pleitera y borlotera. La palabra nos dice claramente el secreto, entre comillas, para abrir los oídos del esposo incrédulo al evangelio. ¿Sabes cómo se llama? Es una sola palabra:
respeto. Respeto. Dijimos que el Señor por diseño creó diferente al hombre de la mujer. La mujer por diseño fue creada para ser amada, ¿sí? Por eso ellas se les da, por naturaleza, buscan ser amadas, buscan ser cuidadas y lo expresan, porque también está en su naturaleza ser comunicativas. Y expresan, es que no me siento amada, ¿por qué ya no me traes flores como cuando éramos novios? ¿Ya no me amas o qué? La mujer es más así, ¿no? El hombre, por diseño, somos distintos. Nosotros no tenemos tanto esa necesidad de ser amados, sino de ser respetados. Esa es la diferencia. Y el problema es que también somos poco comunicativos y eso nos lo callamos. Y cuando no nos sentimos respetados, ¿sabes qué pasa? No hacemos como la esposa que habla y expresa su necesidad. Nosotros nos lo quedamos y ocurre una implosión. O sea, en vez de explotar, por dentro explotamos, y eso después, por eso anda el hombre de mal humor, anda de gruñón y golpeamos y porque no sabemos cómo expresar que no se nos está supliendo esa necesidad de ser respetados. Así que, ¿qué es lo que ocurre con todo esto, mis hermanos? Que el evangelio transforma y después ya no pensamos en nuestras necesidades, sino cómo yo puedo amar a mi esposa. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Y la esposa, cómo yo puedo respetar a mi esposo. ¿En qué áreas yo no le estoy respetando? En vez de demandar en qué áreas no me está amando, es yo en qué áreas no lo estoy respetando. Ese es el secreto, entre comillas, que da la palabra para que el matrimonio esté en armonía. La respuesta a la pregunta inicial de esta sección: si el esposo no es cristiano, ¿debe la esposa cristiana someterse a él? La respuesta es sí. Versículo 24 de Efesios 5. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? En todo. Así que sí, aunque el marido sea incrédulo. Obviamente, ese en todo tiene una excepción. ¿Cuál es esa excepción? Si transgrede la palabra de Dios, entonces la mujer no debe de someterse a su esposo. Y esta excepción que yo te estoy dando debe de hacerse con sabiduría. Se debe de manejar con sabiduría, se debe de manejar aún así sin faltarle el respeto al marido. Y ahí es en donde se necesita, ¿sabes qué? La llenura del Espíritu Santo. Estar llena de la palabra para que puedas hacer estas excepciones en las cuales, ¿sabes qué? Esto que tú me estás diciendo no me puedo someter porque transgrede lo que la palabra de Dios dice, va en contra de la palabra de Dios, pero se debe hacer con respeto. Ahora, si tu marido es creyente, tú eres una esposa cristiana, tu marido es creyente, pero es un inmaduro espiritualmente, es un débil, un negligente con su propia vida espiritual, ¿sabes qué? La palabra te sigue diciendo, sujétate. La palabra te sigue diciendo, respétalo y hazlo sin temor. Porque si tú te sujetas y si tú respetas a ese marido negligente, el cual, pues yo no voy a orar hoy. No, pues yo no sé leer bien, no voy a leer la Biblia. Pues ahí tú encárgate, ¿no? ¿Sabes qué? La Biblia te sigue diciendo, sométete, aunque tú conozcas más de la palabra, sujétate a él. Se pone difícil, ¿verdad? Respétalo, aunque no sea fácil respetarlo. Respétalo. Si tú haces eso, vivirás sin temor, vivirás sin amenaza, vivirás en la esfera de bendición. Vamos otra vez a 1 de Pedro 3, pero ahora en el versículo 5. 1 de Pedro 3. Aquí tenemos la enseñanza de Pablo y la enseñanza de Pedro están siendo complementadas la una con la otra. Dice el versículo 5, porque así también se ataviaban, acuérdate, estaba hablando de la vestidura, del decoro, porque así también se ataviaban, se vestían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, de las que hablamos al principio, estando sujetas a sus maridos. Ahí está, respetando a sus maridos. Y pone un ejemplo en el versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras, o sea, padre Abraham, el padre de la fe, pero Abraham tenía una esposa llamada Sara, la cual es madre de aquellas creyentes. Dice, de las cuales vosotras, o de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Sara, hermanas, esposas cristianas, hermanos quienes nos escuchan, estaba sujeta a su esposo, a un varón llamado Abraham.
Y él, según el texto, a él ella se refería con respeto, le decía Señor. Eso no quiere decir que usted le tenga que llamar ahora Señor a su esposo, ¿verdad? No tiene que ser así. Si usted ya le dice así, bueno, está bien. Pero no es de lo que está hablando, sino de la actitud. Sara era una mujer hermosa por fuera y por dentro. Ella, por ejemplo, se sujetó a su marido Abraham. ¿Cuándo? Cuando en Génesis capítulo 12 Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, pero no le dijo cuál. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, etcétera. Entonces eso nosotros lo vemos y después vemos, y salió Abraham sin saber a dónde ir. Ok, ahí está el llamado, ahí está el cumplimiento de lo que Dios mandó que se hiciera. Pero ¿qué hubo en medio? Imagínate, Abraham llega a su casa, está Sara preparando la cena y se sienta Abraham y le dice: mi amor, fíjate que Dios me habló. Ah, qué bueno, ¿no? Y está preparando la cena. ¿Y qué te dijo? No, pues me dijo que saliera de aquí, de mi tierra y de mi parentela y de la casa de mi padre, que salgamos de aquí. Ok, pues está bien. ¿Y a dónde? Y Abraham: pues no sé, no me dijo que al lugar donde me mostrará, pero no me ha mostrado nada, pero ya me dijo que salgamos. Bueno, vemos que eso se cumplió porque Sara se sometió a su marido, se sujetó a su marido, no se opuso, no le estorbó, no le dijo: ¿estás loco, Abraham? O sea, ¿cómo me dices que Dios te dijo que salgas de esta tierra y que vayamos a un lugar donde no sabes ni dónde? Estás loco, hombre, estás bien loco, te cenaste muchos tamales. No, ella se sometió, ella obedeció, ella no estorbó al plan de Dios, el plan que Dios tenía para con Abraham. ¿Qué hubiera pasado si Sara hubiera sido una de estas mujeres goteras, borloteras, ¿verdad? Argüenderas, que en vez de contribuir con el crecimiento espiritual de sus maridos, los estorban y los sacan del camino? Pues quién sabe dónde estaríamos. No, seguramente Dios hubiera escogido a otro. Abraham, aunque es conocido como el padre de la fe, por otro lado, no era perfecto. Ni Abraham ni Moisés, solo Cristo es perfecto. Y sabes que Abraham tomó decisiones equivocadas. Por ejemplo, en el capítulo 20, ahí vimos en el 12 Abraham, ¿no? Padrísimo, pero en el 20 llegan ellos a un lugar llamado Gerar. Y ahí en Gerar, pues resulta que como era una tierra pagana, Abraham decide no presentar a Sara como su esposa, sino como su hermana. No estaba mintiendo, eran hermanos en realidad. Pero él decide no presentarla como su esposa. Y seguramente en el camino a Gerar, Abraham maquinó el plan, porque dijo: mira, si digo que eres mi esposa, como estás bien bonita, el rey te va a querer tomar por esposa, ¿y a quién crees que se van a quebrar? Pues no, entonces mejor decimos que eres mi hermana. ¿Cómo crees que se sintió Sara? La que por naturaleza es para sentirse amada, era para sentirse amada. Seguramente sufrió, ¿no? Seguramente padeció, pero se sometió a su esposo. ¿Qué ocurre? Que llegando precisamente el rey Abimelech la toma por esposa, pero antes de que ocurra lo que tendría que ocurrir, usted sabe, pues el Señor le habla en sueños a Abimelech y le dice: ¿sabes qué? Esa mujer tiene marido, tiene dueño, y el marido es profeta. Y aquí hay un principio importante, que Dios le llamó a Abraham profeta. Eso está en el capítulo 20 de Génesis. Le llama profeta. Pero estamos hablando de un hombre quien está cometiendo un error grave. Está presentando a su esposa como su hermana. Y aún así Dios le llama profeta, porque es Dios quien determina. ¿Sabes qué? A veces nosotros tan fácilmente decimos, cuando un hombre de Dios comete un error, decimos: ese ya no es pastor, ese ya no le voy a llamar pastor. Bueno, tú no, pero Dios le sigue llamando profeta al hombre imperfecto, al hombre que se equivoca. Pero bueno, el punto es de que Dios le revela a Abimelech este sueño y le dice: ¿sabes qué? Regrésale a su mujer. Y Abimelech dice: no, yo no sabía, yo hice esto pues en mi ignorancia. Le regresa a su mujer. Y ¿sabes qué? Con esa obediencia de Sara, esa sumisión de Sara, viene la bendición de Dios también. ¿Por qué? Porque Abimelech le regresa un montón de posesiones y de regalos a Abraham. Y además Dios no permitió que Abimelech tocara a Sara. Y además la reputación de Sara fue guardada. Fíjate todas las bendiciones que vinieron a causa de la sumisión de Sara. Dios bendijo esa sumisión, y esa bendición incluso alcanzó al esposo quien estaba en un error, al esposo imperfecto. El propósito de Dios para la mujer, mis hermanos,
es el mismo que para el hombre, es el mismo que para el matrimonio, es el mismo que para la familia. ¿Sabes cuál es? Y para la iglesia. Es glorificarle. El propósito de Dios para la mujer es glorificarle. Y la hermosura de la esposa cristiana fluye desde su interior. Desde el interior. Ahora, hablando del interior, el corazón puede desviarse. Aunque tengamos un corazón nuevo, aunque hayas nacido de nuevo, el corazón sigue siendo perverso, nos sigue haciendo trampa, como dice Jeremías. Por eso es necesario que lo traigamos delante de Dios y que lo expongamos, y como decía el salmista, examíname, oh Dios, examina mi corazón y muéstrame si hay camino de perversidad y guíame hacia tu camino. El Señor Jesús llamó a discípulos, incluidas discípulas, mujeres discípulos. Y a estas mujeres discípulas y discípulos les mandó el Señor a que se negaran a sí mismos. Nos mandó el Señor a que tomáramos nuestra cruz y a que hiciéramos esto cada día. ¿Sabes por qué? Porque cada día se libra una batalla espiritual. Los incrédulos no saben de esto. Los incrédulos ni siquiera lo consideran. Pero los creyentes hemos de saber, en Efesios, cuando está hablando acerca del avivamiento familiar, ser lleno del Espíritu, después ¿sabes de qué habla? De la armadura de Dios. Dice, vístanse con toda la armadura de Dios para que puedan enfrentar la batalla espiritual que se libra todos los días. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así es como se libra esta batalla espiritual. ¿Te fijas? Llenos de la palabra, llenos del Espíritu, conociendo a Dios. Pero aquel creyente o mujer, esposa cristiana, que ignora que está en una batalla espiritual, pues así le anda yendo. Vive derrotada, vive esclava de su propia concupiscencia, de su propia naturaleza pecaminosa de oponerse al varón, de ocupar el lugar del varón, de rebelarse y de andar en rencillas y en contiendas y en chismes. La batalla espiritual está, pero bien perdida, la tiene bien perdida. Por eso el Señor nos llama cada día a que nos pongamos la armadura, a que andemos en el Espíritu y así podamos contrarrestar a la carne que está en nosotros. Y eso, ¿sabes qué implica? Implica que las mujeres, esposas cristianas, se sometan a sus Abrahames, a sus esposos imperfectos. Si son creyentes, si son inmaduros, aún así que se sometan. Si son incrédulos, aún así que se sometan y que los respeten. El primer paso, según el apóstol Pablo, es someternos al Señor. Hermanas, si ustedes se someten al Señor, entonces te vas a someter a tu marido, como sea. Podrás vencer la carne, podrás dejarte guiar por tu esposo y lo harás con gozo, solo sometiéndonos al Señor. Hay quienes no se someten al Señor, mucho menos se van a someter a su esposo, mucho menos se van a someter en la sociedad, mucho menos se van a someter en la iglesia. ¿Te fijas? El orden para todo creyente es primero nuestra familia, luego nuestro trabajo, luego viene lo de la iglesia. Ese es el orden, no alteremos ese orden, porque si te sometes, esposa, en tu casa, no te va a ser difícil someterte en cualquier otro ámbito. En la iglesia, cuando nosotros vemos manifestaciones de rebeldía en mujeres en la iglesia, después volteamos y vemos la relación que hay con el esposo y decimos, claro, los esposos son unos mandilones. Y estoy usando el término correcto, o sea, se dejan gobernar por ella. Y ella es la que corre todo el business ahí. Bueno, el orden, ¿sabes cuál es? No es que nosotros como iglesia tratemos eso, no. Esposo cristiano, ahí está su esposa. Santifíquela en la palabra. Esposa, llénese del Espíritu. Esposa, sométase al Señor. Y después va a ver cómo todo va a funcionar mejor. Eso está en nuestra naturaleza, dice Romanos 6:17, nuestra nueva naturaleza. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Somos siervos de Dios, lo decía Pedro también. Vivamos como siervos de Dios. Si en nuestra mente estamos en modo siervo, no nos va a costar trabajo obedecer. Lo que nos une entonces es la doctrina.
Así que vamos a finalizar. Le voy a invitar a que se ponga de pie y queremos orar por las esposas cristianas y por mujeres también quienes no han nacido de nuevo. Oremos primero por ellas, por mujeres quienes no han nacido de nuevo todavía y les es difícil, están en problemas por lo mismo. El pecado ha traído destrucción a sus vidas. Oremos para que sean salvas, para que el Señor obre en sus corazones. Señor, oramos por todas ellas, para quienes todo esto les es difícil de entender, imposible de entender. Señor, es tu deseo que el pecador se arrepienta de su pecado. Pon a su derredor siervos tuyos quienes les predican tu evangelio, y así puedan ellas, con un entendimiento abierto a tu palabra, ser llenas de tu espíritu y así someterse a sus esposos, y que tú restaures sus vidas, restaures sus familias, restaures la sociedad en que vivimos, restaures esta iglesia. Oramos, Señor, por las mujeres solteras, Padre, que puedan ver esto no como más información o como algo bueno o divertido o algo interesante, sino que puedan ver esto como algo que les ha de guiar y que algo que va a determinar cómo será el resto de su vida cuando se casen. Oramos por mujeres que están casadas, mujeres cristianas que están casadas con inconversos. Dale sabiduría para desarrollar este espíritu afable, este espíritu de mansedumbre en ellas y sobre todo de respeto para sus esposos incrédulos, y que así ellos puedan abrir sus oídos y que esta simiente incorruptible sea sembrada en ellos, que tu palabra entonces pueda dar fruto en sus vidas, trayendo regeneración. Oramos por aquellas hermanas casadas con creyentes inmaduros, creyentes negligentes, creyentes que le han delegado la responsabilidad de estudiar la palabra y de crecer en la fe a ellas. Señor, dale sabiduría para no asumir el papel que no les corresponde, sino que devolvérselo a sus esposos, pero con sabiduría y respeto, y que así la familia pueda funcionar dentro de tu orden, el matrimonio pueda funcionar dentro de tu orden. Gracias porque tu palabra nos comunica vida y nos comunica dirección. Y ahora mismo tú estás comunicando vida a los matrimonios, estás comunicando vida a las esposas cristianas, estás comunicando vida a esta iglesia y nos estás dando dirección. Gracias, Señor. Cristo, tú eres la cabeza de la iglesia, y tú tienes cuidado y nos muestras tu amor y tu cuidado al alimentarnos con tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Gracias por esta semana. Te pedimos que sigas guardándonos, que guardes, Señor, y que dé sabiduría a nuestras autoridades, tanto al presidente como a los gobernadores y a las autoridades locales. Dale sabiduría para llevarnos a nosotros y guiarnos como sociedad y país, estado, ciudad, hacia un buen puerto. Usa a mis hermanos en cualquier lugar en donde se encuentran, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana. Nos vemos el miércoles en la transmisión. Recuerden.